Ser ciudadano, un ser íntegro y coherente. Y ya tenemos en línea, por teléfono. Sí, porque no lo estoy viendo. Ah, lo tenemos vía Zoom, pero no lo estoy viendo aquí. A ver. Sí, caramba, y hay un delay tremendo. Ya entonces está nuestro Juan Medina, abogado con más de 20 años de experiencia en la gestión pública, en línea también en el Zoom, @Juan Eduardo con H intercalada. Continuamos entonces hablando sobre que las alcaldías sí pueden empezar a ser gobiernos abiertos. Falta bastante voluntad para eso, pero se puede. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. María Alejandra, buenos días, bienvenido semana para los dos, para los que nos escuchan, porque además, como tú decías al principio, fíjate, y voy a utilizar tu ejemplo de ciudadano que denuncia para poner en contexto esto. ¿De qué estamos hablando? Hemos hablado siempre en esta sección de que las alcaldías son las primeras instancias llamadas a ser gobiernos abiertos, porque son más cercanos al ciudadano, porque los tenemos mucho más directo ese contacto, pero además porque imagínense ustedes que en todo el país los 335 municipios fueran abiertos, ¿cómo pudiésemos impulsar una transformación en nuestro país, en el gobierno de nuestro país? Y quiero decir, cuando digo gobierno, en esa relación entre el ciudadano y el gobernante, que el gobernante tiene mucho que hacer por el ciudadano, tiene que ayudarlo, tiene que atenderlo, tiene que diseñar políticas públicas, tiene que pensar en cómo fomentar el desarrollo y el progreso del país, de las regiones, de los municipios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, siempre decimos que ser un gobierno abierto tiene mucho trabajo, pero que hay que empezar. Y las alcaldías hoy pueden empezar con información que ya tienen, que no tienen que inventar y descubrir el agua tibia. ¿A qué nos habíamos referido? Por ejemplo, tener una página web que es obligatorio, que en esa página web exista la información de la alcaldía, de la estructura, de las direcciones, de las gerencias, de las oficinas que existen. Que existan canales de comunicación, es decir, que a través de los elementos web, de los elementos electrónicos y digitales, uno pueda saber a dónde acudir. Y ahí es donde voy a usar tu ejemplo del ciudadano que denuncia. Las páginas web, las alcaldías, nos tienen que decir a los ciudadanos a través de múltiples opciones con quién tenemos que hablar para denunciar una situación. Si usted en su calle tiene un problema con la electricidad, ¿con quién tiene que hablar? Si es con la recolección de desechos, ¿con quién tiene que hablar? Si es con el asfaltado, ¿a dónde tiene que Claro, dirigirse? porque ahí hay un tema de la competencia, pero también del responsable de. Correcto, Pero porque yo además aprovecho la interrupción que te hice, porque si vamos a hacer el ejemplo del hueco, y uno dice, bueno, la solución, ¿cómo ser parte de la solución en un hueco que, por ejemplo, no puedo tapar? Si no conozco, porque no me han publicado el presupuesto, no sé si había presupuesto para mantenimiento de esa calle como tal, y que ahora que el presupuesto está andando, no vaya a ser que dejen ese hueco hasta el año que viene. Entonces, ¿cómo sería? Hagamos un ejemplo práctico de esto. fíjate, lo primero es que la alcaldía, obligada a tener una página web y a utilizar otros mecanismos de difusión, vale decir, por ejemplo, el Instagram o Ajá, X, que no claro. sea solo para campaña, para publicidad, Sí, para promoción, que sino eso es que lo que sea para hacen. publicar información real, Ujú. ahí tiene que estar la información. La estructura de la alcaldía es esta y tiene estas direcciones operativas y cada dirección sirve para esto y para esto. Si usted, ciudadano, tiene un problema con esto, tiene que dirigirse acá. Si usted, ciudadano, tiene un problema con aquello, tiene que acudir a este lugar, tiene que llamar, tiene que asistir telefónicamente, presencialmente, tiene que enviar un mensaje de SMS por su celular. Entonces, eso es lo primero que tiene que hacer. Lo segundo es que las competencias necesitan una articulación, es decir, hay Okay. cosas que se encarga solo la alcaldía a través de diferentes direcciones, pero hay otras que se encargan las alcaldías con las gobernaciones o las Exacto. alcaldías con el poder central. Ujú. Pero para el ciudadano es muy difícil, estando en lecherías, acudir a Miraflores a quejarse por un No. problema de la electricidad o No. acudir, estando en el interior de los estados, acudir a la capital para quejarse de un problema. Entonces las alcaldías tienen una labor muy importante que es de coordinación, de Ujú. recibir esas denuncias del ciudadano, que aunque no son de su competencia, Ujú. ellos pueden canalizar, aglomerar y presentárselas a la instancia competente.
Entonces, continuemos con el ejemplo que tú nos estás proponiendo. Tenemos en la página web la información, acudimos al canal de comunicación entre la alcaldía y el ciudadano, es decir, vamos, llamamos, escribimos un correo, mandamos un mensajito. ¿Qué pasa para hacer un gobierno abierto? Que no solo es necesario eso, la alcaldía te tiene que dar información. Información de que recibió tu solicitud, información dice si se puede o no tramitar tu solicitud, y para eso es importante entonces que esté publicado el presupuesto, Claro. el plan de infraestructura, el plan de inversión, el plan de obras, porque los ciudadanos tenemos que saber, por ejemplo, yo voy a denunciar que en tal avenida hay un hueco. Pero esa avenida a lo mejor ya tiene un plan de repavimentación Exacto. para este año. Bueno, esa es la mejor forma. Y aquí es importante que nosotros los ciudadanos, pero sobre todo los funcionarios públicos, cambiemos el chip de cómo es la relación. Okay. Para que la alcaldía pueda saber cuántos huecos hay en su jurisdicción, en el municipio, tiene que agarrar un carro y recorrer todas las calles de ese municipio e ir anotando en un papelito donde hay un hueco. Por el contrario, en cada calle hay cientos de ciudadanos que pueden ir reportando. Por eso yo decía, hazte guardián de tu calle, ¿verdad? Claro, y la alcaldía es la primera que tiene que entender esa potencialidad. Trabajando de la mano con el ciudadano, tienes ojos en todo el municipio multiplicados para atender lo que está pasando. Y eso no quiere decir que el ciudadano es un estorbo, por el contrario, los ciudadanos somos los más interesados en que la ciudad funcione. Entonces tenemos que trabajar articuladamente con las alcaldías y un tema muy importante para ir cerrando la idea, porque el tiempo siempre se nos hace corto, un tema muy importante de cómo ser un gobierno abierto es no solo recibir la denuncia, no solo atender la denuncia, sino también dar respuesta a qué está pasando. Mire, usted me hizo una denuncia de este hueco, ciudadana María Alejandra, usted me hizo una denuncia de este hueco, lo estamos evaluando, lo estamos canalizando, lo estamos procesando, lo estamos atendiendo, o fue resuelta satisfactoriamente. O por el contrario, mire, en este momento no tenemos recursos para poderlo hacer, pero vamos a tomar las previsiones para poderlo incluir apenas se pueda. Exacto. Y eso es importante porque eso es como cuando en nuestra casa la esposa o el esposo le pide uno al otro y el esposo no le contesta a la esposa. Mi amor, ¿me escuchaste? No, es que no te contesté porque ya yo te había escuchado. Así nos pasa con las alcaldías. Si no hay comunicación, si no hay esa interacción que permita entender lo que está pasando, no vamos a poder fortalecer nuestras ciudades, nuestras regiones, nuestro país. Y muy importante, lo vamos a conversar la semana que viene, es que no solo hay que tener publicado el presupuesto, que es muy importante, el presupuesto va atado a lo que se va a hacer, no son solo números, sino también acciones, sino que hay que ir publicando periódicamente qué está pasando con ese presupuesto, cómo se están cumpliendo las metas tanto de los ingresos como de los gastos del municipio. Sí, lo vamos a seguir conversando y podemos seguirnos pegando de esto. Esperemos que ya no esté el hueco la semana que viene, pero para entender entonces qué se hace en estos casos si, por ejemplo, no hay una partida presupuestaria para poder resolver esto, porque es que hasta lo malo hay que comunicarlo porque el ciudadano es inteligente y puede esperar y se puede organizar en función a. Entonces hay que entender lo provechoso que es la comunicación, no solamente en esta área, sino en todas las etapas de la vida. Eso es básico. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, a nuestro amigo Juan Medina, abogado con más de 20 años de experiencia en la gestión pública. Gracias, Juan. Y síganlo en sus redes sociales, @JuanEduardo, con H intercalada, @JHUAN, @Juan Eduardo.